Bueno, os voy a comenzar hablando sobre la introducción. Voy a hablaros de los antecedentes de la inteligencia emocional. Según investigaciones sobre la inteligencia emocional, cabe destacar que tiene unos antecedentes en la evolución histórica de la inteligencia, que van desde sus comienzos a principios del siglo XX hasta las inteligencias múltiples. En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, acuñaron el término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término fue la inteligencia emocional. En la actualidad, pocas personas de los ambientes culturales académicos o empresariales ignoran el término o su significado. Y esto se debe fundamentalmente al trabajo de Daniel Goleman, que fue un investigador y periodista del New York Times, quien llevó el tema al centro de atención en todo el mundo, a través de su obra La inteligencia emocional. La capacidad humana de sentir, entender, controlar, modificar emociones, estados de ánimo y sentimientos en uno mismo y en los demás le llamamos inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Ahora voy a pasar a hablaros sobre la fundamentación teórica. A través de este proyecto sobre la inteligencia emocional se tratará de potenciar las destrezas sociales de los niños y su aproximación al mundo emocional y realizar una serie de actividades para introducir la inteligencia emocional en sus vidas. Aquí muestro un cuadro sobre las emociones positivas y las emociones negativas. Las emociones positivas aumentan nuestras defensas, mantienen nuestra salud, previenen enfermedades y aceleran la curación de estas enfermedades. En cuanto a las emociones negativas, disminuyen las defensas, disminuyen nuestra salud, hay más posibilidad de contraer enfermedades, interfieren en la curación de enfermedades. Está comprobado que trabajar la inteligencia emocional junto con la educación emocional mejora la capacidad de aprendizaje, la resolución de problemas, los vínculos afectivos, se controla mejor los impulsos, el clima social y de cooperación en clase, las habilidades sociales y la tolerancia a la frustración. Bueno, ahora yo voy a hablaros un poco de la biografía de Daniel Goleman, que fue el principal precursor del término inteligencia emocional. Nació en Stockton, California, el 7 de marzo de 1946. Se licenció y doctoró en el desarrollo clínico y psicológico de la personalidad en Harvard. Escribió un libro llamado Inteligencia Emocional, que fue bestseller y se tradujo a 30 idiomas. Fue nominado en 2 ocasiones al premio Pulitzer y ha recibido numerosos galardones en reconocimiento a su labor de investigación. Actualmente es copresidente del Consorcio de Investigación en Inteligencia Emocional en las organizaciones. Bueno, ahora os vamos a hablar de qué es la inteligencia emocional. Para conocer bien este concepto hay que desglosarlo en, por un lado, inteligencia y por otro lado, emocional. Entonces, la inteligencia hace referencia a la capacidad para escoger las mejores opciones en la búsqueda de una solución. Entonces, existen diferentes tipos de inteligencia, dependiendo de las habilidades que entran en juego. En segundo lugar, emocional, que es todo lo que concierne a la emoción, es decir, es un fenómeno psicofisiológico que supone una adaptación a los cambios de las demandas ambientales. El concepto de inteligencia emocional se hizo famoso gracias a Daniel Goleman. Este concepto lo define como la capacidad para reconocer los sentimientos propios y ajenos, y es la propia persona la que administra dichas impresiones. Entonces, Goleman sostiene que la inteligencia emocional envuelve 5 capacidades que son básicas. Las capacidades básicas son las siguientes: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, manejarlos, crear una motivación propia y, por último, gestionar las relaciones personales. Ahora vamos a hablar sobre la inteligencia emocional en infantil y actividades para trabajarla. Hoy en día, la inteligencia emocional conviene trabajarla desde el principio de la etapa escolar para conseguir la adquisición de las habilidades emocionales y, por tanto, las habilidades de la vida en el alumnado, que comienza en los primeros años de vida y transcurre a lo largo de toda la etapa educativa y de la edad adulta. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional en los niños y niñas? Pues bien, lo primero es conocer cómo es el desarrollo emocional del niño o de la niña en los primeros años para de esta forma saber qué habilidades necesitan estimularse. Las estrategias para estimular la inteligencia emocional con los niños son dar nombre a los sentimientos. Ser capaces de nombrar emociones como la tristeza les ayuda a reconocer esas emociones cuando las sienten. Relacionar gestos con sentimientos. Es importante que el niño o la niña aprenda a identificar emociones.
en otras personas. De esta manera desarrollará la empatía. Orientarlos. Una vez que los niños sepan reconocer sus emociones, se les darán normas básicas para enfrentarse a ellas. Actuar con empatía. En los niños más pequeños es recomendable reconocer los sentimientos en ellos mismos y en los demás. Alabar lo positivo. Felicitarles cuando los niños se enfrenten bien a sus emociones o muestren preocupación por los demás. Y por último, enseñarles con el ejemplo. Esta es la mejor manera para que los niños entiendan cómo expresar adecuadamente las emociones sin causar daño. Hemos desarrollado varias actividades para trabajar las emociones en los niños más pequeños de infantil. Entonces, la primera se llamaría ¿Quién es el monstruo de colores? Los objetivos específicos que tendría esta actividad serían identificar y expresar su estado de ánimo contento, triste, enfadado, alegre, miedo, calmado con los demás y entender el cuento de colores, entre otros muchos objetivos específicos que tenemos. Al principio de realizar las actividades, lo que haríamos es una asamblea inicial para saber con qué conocimientos previos partimos. Entonces, para ello, leeríamos el cuento del monstruo de colores, que trabaja cada una de las emociones relacionando color con emoción correspondiente. Una vez hayamos leído el cuento, les haremos unas preguntas diciéndoles qué es lo que le pasaba al monstruo, si había hecho un lío con las emociones, pues por ejemplo, qué emoción es la que le corresponde al color rojo, que es la ira, o al color azul, que es la tristeza, entre otras, porque tiene la emoción de la alegría, que es el bote amarillo, la emoción de la ira, que es el bote rojo, el miedo es el negro y calmado es el color verde. Tendrían que ir relacionando el color con su emoción correspondiente. En un segundo día podríamos decirles que tenemos una misión muy importante que hacer en clase. Esa misión es que nuestro monstruo de colores ha venido a visitarnos y se ha perdido. Entonces les daríamos una serie de pautas, pues caliente, caliente para buscarlo, o frío, según depende de dónde esté escondido en la clase, y este monstruo de colores verán que se ha hecho un lío con las emociones. Entonces cada niño tendrá que coger su hilo correspondiente y decir, pues por ejemplo, Pablito, ¿qué emoción es la que le corresponde al color verde? Pues al color verde le corresponde la emoción de calmado. Y cuando nos sentimos calmados, pues por ejemplo cuando estamos en el sofá viendo una película, todo esto lo tendrían que ir desarrollando los niños y colocar el hilo correspondiente en su color y a la vez en su bote, porque así le ayudamos al monstruo a organizar sus emociones. Otra de las actividades que habíamos pensado era la de construir nuestro propio emocionario. Para ello, les daríamos a cada niño 5 monstruitos que ellos tendrán que pintar uno de cada color. Los recortarán con la técnica del punzón y cuando ya los tengan recortados, la profesora irá plastificándolos para que perduren en el tiempo. Entonces, mientras esté la profesora plastificándolos, los niños tendrán que decorar un mural que habrá con varios monstruos dibujados y tendrán que dibujarlo como ellos quieran, desarrollando al máximo su creatividad. Entonces, estos monstruitos los podremos utilizar cada día en la asamblea para, en el momento de decir, pues hoy está nublado y pondrán el solecito. También trabajaremos las emociones de tal manera que si un niño ese día se ha levantado triste, pues pondrá su monstruito triste al lado de su carita. Podremos desarrollar con ellos un poco cada emoción. Gracias a estos monstruitos podríamos jugar a un juego muy útil, que sería que se pondrían en grupos y sonaría una canción, por ejemplo. La actividad, ellos tendrán que poner el monstruito que consideren en el centro de la mesa y entonces a algún niño le habrá podido evocar pues, la emoción de la alegría y a otro la emoción de la tristeza y entonces trabajaremos con ellos el porqué de esa emoción, ¿no? Y así acabaríamos el juego de la melodía de las emociones. La siguiente actividad se llama el dado de las emociones, en la que cada niño tirará el dado. Y en cada cara del dado aparecerá una emoción, que será una emoción de alegría, la emoción de la tristeza,
la emoción del enfado. Conforme la cara del lado que le haya tocado a cada niño, deberán representar o contar una situación o una anécdota que les recuerde esa emoción. La siguiente actividad se llama ¿Quién pone cara? De la maestra, con diferentes bits de emociones o con muñecos, irá realizando preguntas a los niños. Por ejemplo, les preguntará ¿qué emoción es esta? O, por ejemplo, otra pregunta, ¿qué nos hace sentir tristes? ¿Qué cosas nos hacen sentir alegres? Y los niños deberán ir respondiendo según la emoción que les haya enseñado la maestra. La siguiente actividad se llama el memoria de las emociones. Esta actividad consiste en que la maestra en unos folios tiene que imprimir una serie de fotos, cada una asociada a una emoción. Por ejemplo, una foto de una chica sonriendo, una foto de un chico triste, etc. Y plastificarlos, así formar un memory. De tal forma que los niños en círculo tendrán que ir destapando las imágenes y deberán encontrar las tres asociadas a la misma emoción. Si un niño levanta dos alegres y un enfadado, pasamos al siguiente. En el momento en el que se encuentren las tres de la misma emoción, ese niño deberá levantarse y deberá contar una situación asociada a esa emoción, pero con la expresión gestual asociada a esa emoción. Para ello la profesora previamente deberá habérselo explicado. Por ejemplo, si destapa alegría, deberá estar sonriente, con los hombros en alto, etc. Por último, realizaremos una actividad llamada Nos contagiamos la alegría. Deberemos dividir a los niños en grupos y a cada grupo se le asocia una emoción. Se les podrá pintar la cara con un rasgo característico de esa emoción para que se puedan distinguir. Los niños que representan la alegría deberán ir pillando a los demás niños, pero con la expresión de esa emoción. Los niños de la alegría tendrán que ir contentos, los niños que representan el miedo deberán de esconderse con cara asustada y los niños de tristeza deberán de ir con cara triste. Según los vayan pillando los niños que representan la alegría, pasarán a ser alegría con su correspondiente expresión facial y deberán de ir pillando a todos los demás. Y con esto damos por finalizadas las actividades que hemos pensado para trabajar la inteligencia emocional en un aula de educación infantil. Como conclusión al trabajo que hemos realizado sobre la inteligencia emocional, por medio de estas actividades pretendemos favorecer la comprensión por parte de los niños de sus propias emociones y reconocerlas de los demás. Por ello consideramos que la inteligencia emocional es importante trabajarla desde muy temprana edad para que los niños adquieran una base emocional y un buen desarrollo socioafectivo. Muchas gracias por vuestra atención.